Listo, entonces nos vamos al espacio de encuentro con la cultura. Entonces, así como tú presentaste súper a tu invitado, yo les tengo un invitado muy interesante, muy especial. La cultura en el plan de desarrollo de gobierno del cambio. Recibimos y le damos la bienvenida al maestro James Llanos Gómez, artista visual y curador de la sala de exposición Carlos Drius Castro de la Secretaría de Cultura de Pereira, licenciado en Artes Plásticas de la UTP, magíster de la Universidad Tecnológica de México en Dirección de Proyectos de Innovación. Recibimos entonces y le damos una gran bienvenida, maestro James. Buenos días. Muy buenos días a todas y todos de distintas regiones del país, a los estudiantes que han participado activamente de este programa en la mañana, a Jairo, a Miguel, a ti, a todos los del panel y la mesa de trabajo, a encuentros pedagógicos y a todos los que nos están escuchando. Bueno, Sí, maestro, pues hablemos un poquito entonces respecto a ese plan de desarrollo y de cultura que se plantea y que se ha venido desarrollando, que se ha comenzado a desarrollar. bueno, muy importante y quiero iniciar diciendo que el Ministerio de Cultura pasa de un presupuesto casi del 45% por encima del anterior gobierno, de 40.000 millones de pesos a 722.000 millones de pesos y un poquito más. Y eso y eso dice mucho de lo que quiere el gobierno del cambio. Es por eso que para mí la cultura es el factor más importante de la ecuación para que el cambio sea una realidad de esa consigna Colombia, potencia mundial de la vida. ¿Cuál es el papel de la cultura en Colombia a través del plan de desarrollo? El papel de las culturas, las artes y los saberes en el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno del Cambio tiene como unas especificidades, unas cosas importantes como las apuestas del sector cultural para construir con artistas y gestores culturales del país, que me parece importante, seguridad humana, justicia social y ordenamiento del territorio son algunas de las 5 transformaciones en las que el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, mi casa, tendrá fundamentalmente. Y el Plan Nacional de Desarrollo, Colombia, Potencia Mundial de la Vida, será la hoja de ruta del gobierno para los próximos 4 años y eso será importante. A partir de una escucha activa de los diálogos regionales vinculantes en todas las regiones del país, donde yo hice parte del eje cafetero y de la región cafetera, estos encuentros incentivaron a las comunidades y ese es el gran estallido cultural por la vida y por la paz, a los artistas, los creadores, los gestores culturales del país que han aportado a la construcción de las bases de este primer borrador, pero que ya prácticamente está aprobado 22-26, y creo que para los próximos 4 años viene algo muy importante para la cultura en materia de circulación, de creación, de estímulos, de concertación y todo lo demás. La ministra de Cultura, Patricia Ariza, señaló pues que en los primeros 100 días del gobierno, el año pasado, se dio la gran noticia nacional, que eran más de 722.000 millones de pesos, y seguimos siendo menos presupuesto frente, por ejemplo, a Antioquia. Antioquia maneja un presupuesto casi que un poquitico igual o más de lo que maneja el Ministerio de Cultura, pero de todas maneras venimos diciendo que este ministerio, que fue de los primeros en América Latina, el primer ministerio en América Latina fue de Colombia. Pasamos de Cultura al Ministerio de Cultura. Y eso nos parece importantísimo pasar de ese presupuesto porque ahí comienza lo que se llama directo al grano, y es que todo proyecto, por muy lindo que sea, la Constitución Política de Colombia del 91 es excelente, pero si no se aprueba, si no hay presupuesto, si no se cumple, pues seguirá siendo letra muerta. Entonces yo digo que, como dice Petro, al directo al grano, eso significa que el presupuesto define mucho en las estrategias, en los ejemplos prácticos y en los próximos pasos que debe tener el ministerio frente a Colombia, que somos un país rico en biodiversidad y muy pobre en biotecnología.
contrasenso a los países europeos que son ricos en biotecnología, pero son muy pobres en biodiversidad. ¿Qué es lo que quiere Petro? ¿Qué es lo que quiere el gobierno del cambio? Es ponernos, por lo menos en 4 años, no a la par, pero sí por lo menos comenzar a echarle levadura a todos estos incrementos del patrimonio cultural, desde las inteligencias, desde los saberes, desde las prácticas ancestrales, desde la cultura, desde el arte, desde las manifestaciones culturales de toda índole, porque todo el mundo cree que cultura y arte es lo que hacen los artistas en los talleres, lo que hacen las facultades de arte, y eso no es así. Hoy cultura es este encuentro. Esto es un encuentro pedagógico, pero también es un encuentro artístico. Es un encuentro donde se hablan cosas de la sensibilidad humana, sí, que es lo que nos está haciendo falta en los últimos 50 años. En los últimos 50 años no hemos vivido un encuentro humano, sino es el miedo de los intelectuales a hablar de los encuentros humanos, porque eso tenía que ver con la vida o la muerte. Entonces, precisamente estas demandas fueron recogidas por el Departamento Nacional de Planeación. ¿Sí? Perdón, maestro. Invitamos a las personas que nos van a acompañar ahorita en el programa que cierren los micrófonos. Y maestro, entonces, más sucinto para cerrar. Sí, entonces ese ordenamiento territorial alrededor del agua, de la justicia ambiental, seguridad humana y justicia social, derecho humano y la alimentación, internacionalización de la transformación productiva para la vida y la acción climática, la convergencia regional. Eso tiene que ver mucho con la justicia social, tiene que ver mucho con la reconciliación, con lo social. Y lo más importante, claro, y lo más importante, hay una cosa aquí que me parece muy bonita que no se tenía en los gobiernos anteriores. El Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación, teniendo unas afinidades, no nos estábamos encontrando. Y esto se planteó ya con el gobierno del cambio y Patricia Ariza en la cabeza del doctor Petro, y es: tenemos que unificar esfuerzos, presupuestos, infraestructura y contenidos pedagógicos, porque la educación tiene que ver mucho con la cultura y la cultura tiene que ver mucho con la educación. Claro que sí, profe James. Y este es uno de los puntos importantes, y pues esto es muy extenso, pero igual quiero terminar diciendo que los presupuestos aumentaron y vamos a tener, por lo menos para estos 4 años, poder pensar sanamente, con amplitud, abierto y en todos los lugares de las regiones y los rincones del país, para que por fin se reconozcan las periferias con cultura, con toda la identidad, con todas esas idiosincrasias que no se estaba reconociendo, porque la cultura estaba concentrada en ciudades importantes. Sí. Así es, muchísimas gracias, muchas gracias por ampliarnos esos conceptos, y realmente se ha establecido como esta hoja de ruta para integrar a todos los integrantes del sector cultural en Colombia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Maestro James, como quedamos por el interno, entonces el tema es largo. Nos vemos la próxima semana nuevamente. Queda invitado para complementar las ideas de lo que es el tema nacional. Porque el tema es largo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. De todas maneras, los felicito, porque esto, sentarse un sábado a hablar de pedagogía, lo hacen ustedes, los felicito, y ojalá se sigan abriendo estos espacios de televisión, de radio y comunicación. Hasta luego, y sigan encuentro, y ojalá sean muchos más. Bueno, maestro James, muchas gracias por la contextualización con el arte, y claro, muy importante para formar una sociedad y con estas tensiones que tenemos.